Aleluya. Qué bueno, amados, que estamos aquí para continuar con nuestras reflexiones diarias. Semana 6, día 6, año 2026. El arrepentimiento produce la renovación del espíritu. El arrepentimiento produce la renovación del espíritu. Vamos a hablar sobre ese tema hoy basado en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Vamos a ver qué debe pasar con nuestra pasada manera de vivir y cómo debemos asumir nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Señor y Dios, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos concede de vivir en tu presencia, Señor, de estar conectado contigo a través de tu Espíritu Santo, de honrar tu nombre, Señor, con nuestra vida, Padre Celestial, viviendo de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por permitirnos meditar en tu palabra, por darnos tu buen Espíritu Santo para que nos guíe y nos enseñe, para que nos ilumine, Señor amado, el camino por medio de tu palabra y nos conduzca a la verdad. Gracias por mis hermanos y hermanas que habrán de compartir este tiempo. Bendícenos a todos, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de sabiduría y entendimiento, llénanos de espíritu y de obediencia, Señor, para poner en práctica tu palabra y motívanos, Señor, muévenos, produce en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, a fin de que podamos compartir con las personas que nos rodean el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar, hermano, del arrepentimiento que produce la renovación del Espíritu en nuestras vidas, basado en Efesios 4, 22 al 24, que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Repetimos la porción bíblica. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24. Préstele atención a tres palabras específicas de ese pasaje bíblico. Despojaos, renovaos y vestíos. Despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de la mente y vestíos del nuevo hombre. La vida cristiana no es simplemente un cambio externo, sino una transformación profunda en el Espíritu Santo. Es importante entenderlo porque muchas veces los cristianos hemos estado muy enfocados en el exterior de la gente. No es que no sea importante el exterior. El asunto es que el exterior no cambia hasta que el interior no sea renovado. Que el exterior no puede cambiar hasta que el interior no sea transformado. Que el exterior no puede cambiar hasta que el interior no es quebrantado. Que el exterior no puede cambiar hasta que el interior no es entregado. Entonces, nuestro enfoque al exterior es tratar de cambiarle el vestido, la vestimenta a alguien sin cambiarle el corazón. Pero cuando nos enfocamos en el interior y provocamos que por la palabra y la obra del Espíritu Santo el interior sea renovado por el Espíritu Santo, entonces es la misma gente que va a producir cambios fuera como resultado de su cambio interno. De modo que como iglesia tenemos que apuntar nuestro mensaje, nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestro acompañamiento, tenemos que apuntarlo a la transformación interior, a abrir oportunidades y posibilidades de que el Espíritu transforme dentro. Y cuando el Espíritu transforme dentro, la gente cambia afuera. La vida cristiana no es simplemente un cambio externo, sino una transformación profunda que el Espíritu Santo produce en quienes pertenecen a Cristo. De modo que lo que tenemos que lograr como iglesia es que cada persona sienta, sepa, entienda, esté convencido que él pertenece a Cristo. Y cuando la gente está convencido que pertenece a Cristo, su cambio se produce de dentro hacia afuera. Pablo enseña que esta renovación implica un proceso continuo, dejar atrás lo que éramos sin Dios y permitir que el Espíritu renueve nuestra manera de pensar y adoptar una nueva identidad conforme al carácter de Cristo. Pablo enseña
que esta renovación implica un proceso continuo. Dejar atrás lo que éramos sin Dios, permitir que el Espíritu renueve nuestra manera de pensar y adoptar una nueva identidad conforme al carácter de Cristo ahora en nuestras vidas. Este pasaje nos invita a vivir de manera coherente con la nueva vida que hemos recibido. Y anote también esa palabra, coherente. Coherente quiere decir que hay armonía, acuerdo entre lo interior y lo exterior. La gente va a ir afinando, modulando, alineando lo exterior con lo que está pasando dentro de su corazón. Pero hasta que no empiece a pasar algo poderoso dentro, la gente se va a resistir al cambio de afuera. Eso tenemos que entenderlo. La nueva vida en Cristo implica despojarse del viejo hombre, ser renovado en el espíritu de la mente y vestirse del nuevo hombre creado según Dios. La nueva vida en Cristo implica despojarse del viejo hombre. Y aquí ahora, antes de entrar a la reflexión devocional, entonces tengo que explicar o volver a explicar, porque yo lo expliqué en los momentos que estábamos hablando de la cruz de Cristo, lo que implica despojarse. Despojarse es quitarse con rapidez. Despojarse es quitarse algo como que ya le pesa, le afecta, le molesta. Despojarse es quitarse algo con prontitud, con urgencia, porque ya no lo quiero tener encima, porque urgentemente tengo que quitármelo porque no me está permitiendo poder actuar con libertad. De modo que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, lo primero que tiene que producir es la voluntad y el deseo de quitarnos con prontitud y con urgencia el viejo hombre. Y hasta que eso no ocurre y somos renovados en el Espíritu, no puede haber un resultado visible afuera, porque el cambio tiene que empezar por dentro. La vida nueva en Cristo no es un simple cambio externo, sino una transformación profunda que el Espíritu Santo produce en el corazón. Ahí empieza el trabajo. Ahí empieza la acción del Espíritu Santo cuando nos arrepentimos. Pablo nos recuerda que debemos despojarnos del viejo hombre. Ese estilo de vida marcado por el pecado, los deseos engañosos y los patrones que nos alejan de Dios. Debemos despojarnos de esos deseos engañosos, de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre de pecado. Pero no basta con dejar atrás lo viejo, también debemos vestirnos del nuevo hombre. De modo que, otra vez, arrepentimiento y conversión, cambio de dirección, cambio de estilo de vida, cambio de manera de ser, una vieja vida por una nueva vida. De modo que también debemos vestirnos del nuevo hombre, una identidad creada según Dios, en justicia y santidad. Una nueva identidad creada según Dios, en justicia y santidad. Esta renovación no es obra humana, es fruto del Espíritu Santo que nos capacita para vivir de manera diferente, reflejando el carácter de Cristo en cada área de nuestra vida. Anote eso. No es obra de la naturaleza humana, es fruto del Espíritu Santo. Oh, hermano, nosotros no podemos hacerlo nosotros. Tú no lo puedes hacer por ti y tú no lo puedes hacer en otro. Cada uno lo hace porque el Espíritu Santo lo provoca. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Espíritu provoca el despojo, provoca la renovación y trae la nueva vestimenta. La renovación del Espíritu es un proceso continuo. Cada día somos llamados a rendir pensamientos, actitudes y hábitos que no se alinean con la voluntad de Dios. Aquí está otra vez la palabra alinear. Pensamientos, actitudes, hábitos que no se alinean con la voluntad de Dios de continuo, en un proceso continuo. El Espíritu Santo viene para ayudarnos a controlarlos, a tener dominio sobre ellos y a someterlos a Cristo Jesús. Cristo nos invita a caminar en novedad de vida que Él ganó en la cruz del Calvario, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestra mente y nuestro corazón. Cuando nos despojamos del viejo hombre y abrazamos la nueva identidad en Cristo, experimentamos libertad, crecimiento y una vida que honra al Señor. Y aquí otra vez, la libertad real no es tú hacer lo malo creyendo que tú lo haces porque tú quieres. La libertad real es tú poder hacer lo bueno que tú mismo en tu carne y por causa de las ataduras del pecado te niega a hacer y no puede hacer hasta que Cristo no te liberta.
Ahora veamos cómo el apóstol Pablo expresa todo esto en el versículo bíblico. El apóstol comienza: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Primer consejo, vamos a la pasada manera de vivir. ¿Qué tenemos que hacer con la pasada manera de vivir? Despojarnos. El viejo hombre representa la vida dominada por el pecado y los deseos engañosos. Lo primero que tengo que saber es eso: mi vieja naturaleza representa el pecado y los deseos engañosos. Despojarse implica una acción intencional, renunciar a hábitos, actitudes y patrones que no reflejan a Cristo. Debe ser una acción intencional. Fíjate que dice: despójate tú. Nadie tiene que despojarte. Tiene que despojarte tú, tienes que quitártelo. Tú tienes que molestarte a ti para tú quitártelo con urgencia. Es una acción intencional, individual, personal de cada creyente que acepta a Cristo como Salvador. Tiene que despojarse. El consejo es personal en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir. Despójate del viejo hombre. De modo que es una acción intencional, pero es una acción personal. Debe hacerlo tú. La vida antigua debe ser dejada atrás de manera consciente y constante. Lo otro es que esa vida antigua debe ser dejada atrás de forma consciente. No hay que engañarte, no hay que manipularte, no tienes que escuchar promesas de cosas, no hay que hacerte un cuento. Tú puedes estar consciente y reconocer que es malo, que es pecado, que es lo que hay en ti que no le agrada a Dios. Puede ser que a ti te guste, que a ti te agrade, que te sienta bien. Y cuando eso ocurre, la lucha puede ser más fuerte, pero conscientemente tienes que decidir despojarte de eso. No va a pasar algo como que te hipnotizan para quitarte lo malo. No. Tú tienes que identificar lo malo del viejo hombre y conscientemente, intencionalmente, personalmente, constantemente despojarte. Lo segundo que dice el apóstol Pablo: renuévense en el espíritu de vuestra mente. El segundo consejo. Primer consejo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de ella. Segundo consejo: renuévense en el espíritu de su mente. La transformación comienza en la mente, en el corazón, porque del corazón salen los buenos pensamientos, los malos pensamientos, las buenas y malas conductas del corazón salen. Donde se forman los pensamientos, las decisiones y las actitudes, ahí en la mente, en el corazón, como le llamamos. De modo que lo primero que hay que cambiar es la mente. Los pensamientos, porque ahí se producen las actitudes, las conductas pecaminosas, se producen ahí, pero ahí también es que se va a producir la adoración, la alabanza, la comunión, la meditación. De modo que nuestra mente tiene que ser renovada, cambiada de pensamientos, decisiones y actitudes dañinas, negativas, pecaminosas, a pensamientos, actitudes y conductas que agradan a Dios. Y el Espíritu Santo es el que produce esa renovación. No la puedo producir yo solo. Yo puedo identificar las cosas malas, yo puedo ser consciente de las cosas malas, pero es el Espíritu Santo que produce esa renovación. De modo que el despojarse debe ser consciente, personal, constante, intencional. O sea, yo debo identificar personalmente, intencionalmente, conscientemente, constantemente las cosas malas. Y cuando someto esas cosas malas a la obra del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo produce la renovación. La nueva vida requiere una manera de pensar alineada con la voluntad de Dios. La nueva vida requiere que mi forma de pensar esté alineada con la voluntad de Dios. El tercer consejo: vístanse del nuevo hombre. No hace nada con desnudarte del viejo hombre y quedarte desnudo. Tiene que vestirte del nuevo hombre. Vístete del nuevo hombre. Vestirse implica adoptar una nueva identidad y un nuevo estilo de vida. Ahora te quitaste el ropaje del viejo hombre, te despojaste de él, te lo rompiste encima porque urgentemente quería quitarlo y debías quitarlo, y ahora te viste de un nuevo hombre. Esa nueva vestimenta es una nueva identidad. Ahora eres hijo de Dios, ahora eres siervo del Señor, ahora eres redimido de Cristo, ahora eres real sacerdocio, tienes una nueva identidad, por eso tienes una nueva vestimenta. Interior. El versículo no está hablando de la vestimenta exterior, está hablando de la vestimenta interior. Ese cambio interior, esa vestimenta interior, esa transformación interior, ese despojo del viejo hombre interior. Ahora todo ese cambio interior va a reflejarse en el exterior. Ahora vístete del nuevo hombre, que implica adoptar la nueva identidad
y el nuevo estilo de vida. El nuevo hombre no es producto de tu esfuerzo, sino de una obra creada por Dios por medio del Espíritu Santo. Tienes que vestirte del nuevo hombre, pero no lo va a poder hacer tú, lo va a ir haciendo el Espíritu Santo en ti. Él te va a dar la fuerza, la capacidad, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, las herramientas para que puedas vestirte del nuevo hombre. Esta nueva naturaleza refleja el carácter de Cristo en cada área de tu vida. Esa nueva naturaleza, ese nuevo vestimenta va a ir mostrando el carácter de Cristo, la vida plena de Cristo en ti y en cada área de tu vida. Y número 4, ese nuevo hombre está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La nueva vida tiene unas características. Se caracteriza por la justicia, una relación correcta ante Dios y con los demás. Ahora, la nueva vida tiene un carácter de justicia. Número 2, tiene un carácter de santidad, una separación del mundo y un apartarse para Dios. Vivir para Dios. Pero la tercera característica de la nueva vida es la verdad. La verdad de Dios es el fundamento de esta transformación. Ahora, nuestra nueva vida está basada en la verdad de Dios, que es quien nos transforma por medio del Espíritu Santo y quien nos ha redimido por medio de la sangre de Cristo mediante el arrepentimiento. La renovación del Espíritu produce una vida que refleja el diseño original de Dios para el ser humano. Y aquí esto es maravilloso. La renovación del Espíritu produce una vida que refleja el diseño original. Lo que Dios siempre quiso. La bondad que Dios creó en nosotros. Dios nos hizo buenos en gran manera y el pecado nos dañó. Ahora esa renovación nos lleva a ese origen. Refleja ese diseño original de Dios. Lo que Dios siempre quiso para nosotros es restaurado y retornado a nosotros por medio de la obra de Cristo y la renovación del Espíritu Santo. La renovación del Espíritu no es un evento aislado, sino un proceso continuo. Ya hemos hablado mucho de que la santidad es un proceso continuo, la renovación es un proceso continuo, la restauración es un proceso continuo. Porque nosotros no somos estáticos. El ser humano no es estático, el ser humano es dinámico. La vida no es estática, es dinámica. El enemigo de nuestras almas no es estático, es dinámico. Siempre está detrás de nosotros buscando como león rugiente para devorarnos. Y eso implica que muchas veces vamos a ser empujados por el enemigo. Pero el Espíritu Santo está ahí para mantenernos firmes, en pies, dispuestos, darnos fuerza, levantarnos si caemos. Pero es un proceso constante, continuo, Dios trabajando con nosotros, Dios acompañándonos siempre, Dios guiándonos, Dios a nuestro lado, por medio del Espíritu Santo. La renovación del Espíritu Santo no es un evento aislado, sino un proceso continuo. Dios nos llama a dejar atrás lo que ya no nos define y abrazar la nueva vida que Él nos ha creado en Cristo Jesús. Debemos dejar atrás lo que ya no nos define. A ti no te define la vieja naturaleza, no te define tu pasado, te define Dios y tu nueva relación con Él por medio de Cristo. Esta transformación es profunda, real y visible. Esa transformación es profunda porque empieza dentro. Es real porque tú la experimentas y es visible porque la gente la puede ver. De modo que trasciende de la profundidad interior a la visibilidad exterior. Presta la atención a esas tres cosas. Esta transformación es profunda. Surge en el interior, en lo más profundo de tu ser. Es real. Tú sientes la transformación y el cambio. Sabes lo que has experimentado y lo que estás experimentando. Y es visible porque a la gente a tu alrededor puede percibir la transformación que hay en tu vida. Porque nace de la obra del Espíritu Santo, de dentro hacia afuera. La renovación del espíritu es esencial para vivir la vida cristiana de manera auténtica. Despojarse del viejo hombre, ser renovados en la mente y vestirse del nuevo hombre es el camino hacia una vida que honra a Dios. Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, experimentamos esta transformación. La renovación del espíritu es esencial. Esencial para vivir la vida cristiana de manera auténtica. Despojarse del viejo hombre, ser renovados en la mente y vestirse del nuevo hombre es el camino hacia una vida que honra a Dios. La aplicación de hoy. Identifica un hábito, actitud o área de tu vida que necesita ser renovada. Tal vez sea una reacción emocional, una forma de hablar, un pensamiento recurrente o una práctica que sabes que no reflejas a Cristo. Si te fijas, todas las reflexiones de la serie de esta semana tienen que ver con revisar conductas, actitudes, pensamientos, deseos, revisarnos interiormente, cuestionarnos
porque el arrepentimiento es eso, es revisar esa dirección incorrecta que llevamos y volvernos a la dirección correcta. De modo que esta semana, el día de hoy, identifica un hábito, una actitud, un área de tu vida que necesita renovación. Tal vez sea una reacción emocional, una forma de hablar, un pensamiento recurrente o una práctica que sabes que no refleja a Cristo. Preséntalo en oración y pídele al Espíritu Santo que te transforme desde dentro, desde dentro. Él es quien renueva la mente, fortalece la voluntad y produce fruto espiritual. Vive este día con la disposición de dejar atrás lo que ya no te define y abrazar la nueva vida que Dios ha creado en ti. Vive este día con la disposición de dejar atrás lo que ya no te define, el pasado, el pecado no te define, y abraza la nueva vida que Dios ha creado en ti por medio de Cristo Jesús y la renovación del Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo te guíe, te corrija y te impulse a vivir en justicia y santidad. Que el Espíritu Santo te guíe y te corrija, porque todos los días siempre tenemos que ser corregidos, porque es un proceso de santificación continua. Y que el Espíritu Santo te impulse a vivir en justicia y santidad. La renovación comienza cuando reconocemos nuestra necesidad y nos rendimos a la obra del Espíritu Santo. La renovación comienza cuando reconocemos nuestra necesidad y nos rendimos a la obra del Espíritu Santo. Preguntas para hoy. ¿Qué aspecto de mi vida, de mi viejo hombre, sigue influyendo en mis decisiones y actitudes? ¿Qué aspecto de mi viejo hombre sigue influyendo en mis decisiones o actitudes? Es importante pensar, tornar nuestra mirada a ver qué decisiones, qué cosas hacemos hoy, oímos, vemos, hablamos, que son parte de la influencia del viejo hombre en nuestras vidas. ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo renueve mi manera de pensar? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo renueve mi manera de pensar? Tremenda pregunta. ¿Qué pasos concretos puedo tomar hoy para vestirme del nuevo hombre creado según Dios? ¿Qué pasos concretos puedo tomar hoy para vestirme del nuevo hombre creado según Dios? Y última pregunta, ¿cómo puedo cultivar una vida más sensible a la voz del Espíritu? Y esto es vital, porque el Espíritu nos habla todos los días. Dios puede estarte hablando a través de estas reflexiones. Pero si no tienes la sensibilidad para percibir que el Espíritu te está hablando, simplemente pasa esto como una rutina y ya, y se acabó. Y todo sigue perfectamente igual. Pero cuando somos sensibles a la voz del Espíritu, logramos identificar cuando Dios nos está hablando. Y sabemos cuando Dios nos habla cuando venimos al culto, cuando Dios nos habla a través de este proceso, cuando Dios me habla cuando estoy orando en la privacidad de mi casa, cuando Dios me habla cuando estoy leyendo la Biblia, cuando Dios me habla en las muchas formas que Dios tiene para hablar. Pero hay que ser sensible para identificar. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo las conozco, dijo Jesús. De modo, aprender a identificar, a ser sensible a la voz de Dios en nuestra vida, nos va a permitir enriquecernos con cada situación en la que nosotros estamos y en la que Dios puede estarnos hablando. Dios puede estarte hablando hoy. Si eres sensible, lo puede entender. Pero si no eres sensible a la voz del Espíritu, entonces no lo puede entender. Y día a día Dios te habla, pero tú no lo entiendes porque tú no conoces su voz. Pero recuerda, si eres oveja de Cristo, debes conocer la voz de Cristo. Entonces debe pedirle al Señor, hazme sensible a tu voz, que yo pueda entender cuando tú estás hablando conmigo, cuando estás hablando de mí, cuando estás susurrándome al oído porque quieres bendecirme, renovarme, transformarme a la voluntad tuya, Señor. De modo, hermano, que Dios nos dé esa sensibilidad para oír la voz del Espíritu hablándonos. Y ahí están las tareas que pueden usar para trabajar en familia. Recuerde que estas notas escritas puede pedirlas impresas en la iglesia. La enviamos por el grupo de WhatsApp, del canal de WhatsApp de la iglesia. Usted la puede imprimir desde allí también si desea. Si tiene tablet, puede verla más grande. Y si la necesita impresa, insisto, puede pedir para entregárselas impresa o la puede imprimir desde el canal de WhatsApp de la iglesia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Oramos, Señor Dios Todopoderoso, honramos tu nombre. Te bendecimos y te exaltamos. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Renuévanos en el espíritu de nuestra mente.
Permite que nosotros podamos vivir, Señor amado, vestidos del nuevo hombre que ha sido creado por ti para nosotros en santidad y verdad, oh Dios, y permite que podamos sujetarnos a nuestra nueva vida. Ayúdanos a descubrir cada día, Señor, cuáles áreas de nuestra vida deben ser todavía despojadas para ser revestidas del nuevo hombre, Señor. Y permite que lo hagamos en obediencia. Permítenos también compartir tu palabra con los que todavía no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde. Y hasta mañana que cerramos nuestra sexta semana, si Dios lo permite. Amén.